Hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el último chisme jugosísimo que nos ha dejado esta semana nuestra serie favorita. Hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar cada detalle de lo que vimos en el último episodio, y créanme, hay mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí, bienvenidos al club. Este es su espacio seguro para fangirlear, teorizar y comentar absolutamente todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el sueño. Si les gusta lo que ven, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo nuevo que ver y de qué hablar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al drama. El título lo dice todo: Demet drama, Guldem explota, Can no te ilusiones. ¡Qué bomba! ¿Verdad? Ya desde el título podemos hacernos una idea de lo que nos espera, pero créanme, las cosas son aún más complicadas y retorcidas de lo que parecen. Empecemos por Demet. ¿Qué drama se trae ahora? Pues nuestra querida protagonista sigue lidiando con las consecuencias de sus decisiones pasadas. Ya saben, esas decisiones que en el calor del momento parecían una buena idea, pero que ahora la están persiguiendo como una sombra. En el último episodio vimos cómo la verdad sobre su pequeño secreto empieza a salir a la luz. Y no estoy hablando de un secreto cualquiera, sino de uno que podría afectar seriamente su relación con Can y con toda su familia. La tensión es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. La actuación de Demet Özdemir en esta escena fue simplemente magistral. Logró transmitir a la perfección la angustia, la desesperación y el miedo que siente su personaje al ver que todo lo que ha construido podría desmoronarse en cuestión de segundos. Sus ojos lo dicen todo: la vulnerabilidad, el arrepentimiento y la esperanza de que aún pueda salvar la situación. Personalmente creo que esta es una de las mejores interpretaciones de Demet hasta la fecha. Se nota que ha madurado como actriz y que está dispuesta a asumir retos cada vez mayores. Analicemos un poco más profundamente esta interpretación. Vemos a Demet, no solo con el miedo de perder a Can, sino también con el peso de haber defraudado a sus seres queridos. Sus acciones, aunque quizás bien intencionadas en su origen, han creado una bola de nieve de mentiras que ahora amenaza con aplastar a todos a su alrededor. Es una Demet más madura, más consciente de las consecuencias de sus actos, y esa complejidad se refleja en su actuación. Observamos un sutil cambio en su lenguaje corporal, una ligera inclinación de la cabeza, una vacilación al hablar, detalles que combinados, nos revelan la tormenta interna que está sufriendo. Ahora pasemos a Guldem. ¡Ay, Guldem! Nuestra villana favorita, la que amamos odiar. En este episodio, Guldem llega a su punto de quiebre. Después de tanto planear, maquinar y manipular, las cosas no le están saliendo como ella esperaba. Su paciencia se agota, su fachada de mujer elegante y sofisticada se derrumba, y la vemos explotar en una furia desenfrenada. La escena en la que se enfrenta a, bueno, no voy a spoilearles completamente, pero digamos que se enfrenta a alguien muy cercano a ella, es absolutamente impactante. Gritos, lágrimas, acusaciones, un verdadero festín de emociones. Y la actriz que interpreta a Guldem, felicidades. Logró capturar a la perfección la locura y la desesperación de su personaje. Es fascinante ver cómo una persona puede llegar a ese extremo con tal de conseguir lo que quiere. Aunque, claro, como espectadores, sabemos que ese camino solo lleva a la destrucción. Pero, ¿qué la llevó a este punto? Guldem no siempre fue así. En los primeros episodios vimos una mujer ambiciosa, sí, pero también con un cierto código moral, una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, la obsesión por el poder y el deseo de vengarse de aquellos que la habían humillado la consumieron por completo. Su transformación es un claro ejemplo de cómo la ambición desmedida puede corromper incluso a las personas más íntegras. Y la actriz que la interpreta logra transmitir esa evolución de manera creíble y convincente. Sus gestos se vuelven más exagerados, su mirada más fría y calculadora, su voz más afilada y venenosa. Es una villana que da miedo, pero a la vez nos genera cierta lástima. Porque en el fondo sabemos que es una víctima de sus propias ambiciones. Y por último, pero no menos importante, Can. Pobre Can. Nuestro galán, que siempre trata de ver lo bueno en todo el mundo, que siempre está dispuesto a perdonar y a dar segundas oportunidades, está a punto de llevarse una gran decepción.
El título lo dice claro, Kan, no te ilusiones. Y es que en este episodio vemos cómo Kan empieza a sospechar que algo no está bien. Empieza a atar cabos, a juntar piezas del rompecabezas, y la imagen que se forma no es nada agradable. A pesar de todo, Kan sigue aferrándose a la esperanza de que sus sospechas sean infundadas. Quiere creer en Demet, quiere creer en su amor, quiere creer que todo esto es un malentendido. Pero lamentablemente las pruebas empiezan a acumularse y la verdad está a punto de estallar. La angustia de Kan es palpable. Se puede sentir su dolor, su confusión, su miedo a perder a la persona que ama. Y nosotros como espectadores sufrimos con él. Queremos gritarle: despierta, Kan. Abre los ojos. No seas tan ingenuo. Pero al mismo tiempo entendemos su necesidad de creer, su deseo de que todo sea diferente. Kan es el arquetipo del hombre idealista, el que ve el mundo a través de lentes color de rosa. Su bondad y su fe en la humanidad son admirables, pero también lo hacen vulnerable a la manipulación y al engaño. En este episodio vemos cómo su mundo se tambalea, cómo sus creencias se ponen a prueba. Y la actuación del actor es fundamental para que conectemos con su dolor. Vemos la duda reflejada en su mirada, la incertidumbre en sus gestos, la tristeza en su voz. Un contraste marcado con la sonrisa fácil y la energía positiva que lo caracterizan normalmente. Es un Kan desmoronándose, un hombre a punto de perder la fe en el amor y en la confianza. Ahora detengámonos un momento a analizar las posibles consecuencias de todo este drama. ¿Cómo afectará a la relación de Demet y Kan? ¿Podrán superar esta crisis? ¿O será el principio del fin? Personalmente creo que la respuesta a estas preguntas dependerá de la capacidad de Demet para ser honesta y transparente con Kan. Si ella decide confesar la verdad, admitir sus errores y pedir perdón, quizás aún haya una oportunidad de salvar la relación. Pero si sigue ocultando cosas, mintiendo y manipulando, creo que el futuro de la pareja es muy incierto. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación, y Demet ha roto esa confianza al ocultarle la verdad a Kan. Ahora tendrá que luchar para recuperarla. ¿Pero será suficiente con confesar y pedir perdón? ¿O el daño ya es irreparable? La respuesta a esta pregunta depende de muchos factores, incluyendo la personalidad de Kan, su capacidad para perdonar y la magnitud del secreto que Demet ha estado ocultando. Si el secreto es demasiado grande, si implica a otras personas o si tiene consecuencias graves, es posible que Kan no pueda superar la traición, por mucho que ame a Demet. Por otro lado, también tenemos que considerar el papel de Guldem en todo esto. ¿Qué hará ahora que su plan ha fracasado? ¿Se rendirá? ¿O seguirá intentando sabotear la relación de Demet y Kan? Conociendo su personalidad, me temo que no se rendirá fácilmente. Estoy segura de que tiene un as bajo la manga, y que está dispuesta a usarlo para conseguir lo que quiere. Así que prepárense porque el drama está lejos de terminar. Guldem es una jugadora nata, y no se rendirá hasta conseguir su objetivo. Es probable que intente manipular a Kan, haciéndole creer que Demet no es la mujer adecuada para él y que ella, Guldem, es la única que realmente lo comprende y lo valora. También podría intentar exponer el secreto de Demet ante la familia, sembrando la discordia y el caos entre ellos. Su estrategia se basará en la manipulación, la mentira y la intriga, y no dudará en utilizar a otras personas para lograr sus fines. Además, no podemos olvidarnos del resto de los personajes. ¿Cómo reaccionarán los amigos y familiares de Demet y Kan al enterarse de la verdad? ¿Quiénes se pondrán del lado de Demet y quiénes se pondrán del lado de Kan? Estoy segura de que habrá divisiones, conflictos y alianzas inesperadas. Y todo esto, por supuesto, contribuirá a aumentar la tensión y el drama en la serie. Los amigos y familiares de Demet y Kan son un elemento clave en la trama. Sus reacciones ante la verdad podrían fortalecer o debilitar la relación de la pareja. Algunos podrían apoyar a Demet, entendiendo sus motivos y perdonando sus errores. Otros podrían sentirse traicionados y decepcionados, alejándose de ella y brindando su apoyo a Kan. Y algunos podrían aprovechar la situación para sacar provecho personal, sembrando la discordia y alimentando el conflicto. Estas dinámicas complejas y cambiantes son las que hacen que la serie sea tan adictiva y emocionante. Y hablando de personajes, ¿qué opinan del nuevo personaje que se ha incorporado a la serie? A mí personalmente me parece que tiene mucho potencial.
Creo que puede ser un catalizador importante en la trama, y que puede generar conflictos interesantes. Habrá que estar atentos a su evolución y a su impacto en la historia. Los nuevos personajes siempre añaden un elemento de incertidumbre y sorpresa a la trama. Pueden ser aliados inesperados, rivales peligrosos o incluso el detonante que desencadene una serie de eventos catastróficos. En este caso, el nuevo personaje parece tener una conexión con el pasado de Demet, lo que podría complicar aún más la situación y revelar nuevos secretos. Su personalidad enigmática y sus motivaciones ocultas lo convierten en un elemento impredecible que podría cambiar el rumbo de la historia. En fin, como pueden ver, el último episodio de la serie nos ha dejado con muchas preguntas y pocas respuestas. La trama se complica cada vez más, los personajes se enfrentan a situaciones límite y nosotros, como espectadores, estamos al borde del asiento, esperando ansiosamente el próximo episodio. La serie ha logrado crear una atmósfera de tensión constante, donde cada escena está cargada de significado y donde cada personaje tiene un papel importante en el desarrollo de la historia. La combinación de drama, romance, intriga y suspense es lo que la convierte en una de las series turcas más populares del momento. Y ahora, antes de terminar, quiero compartir con ustedes algunas de mis teorías sobre lo que podría pasar en los próximos episodios. En primer lugar, creo que Demet finalmente confesará la verdad a Can. Pero no creo que lo haga voluntariamente. Me imagino que será descubierta, ya sea por Can o por alguien más. Y la reacción de Can, por supuesto, será devastadora. Esta revelación, forzada o voluntaria, marcará un punto de inflexión en la relación. La forma en que Demet maneje la situación y la forma en que Can reaccione determinarán si la pareja tiene alguna posibilidad de reconciliación. En segundo lugar, creo que Guldem intentará acercarse a Can, aprovechándose de su vulnerabilidad y tratando de convencerlo de que ella es la mujer ideal para él. Pero no creo que Can caiga en su trampa. Aunque esté dolido y confundido, creo que en el fondo sabe que Guldem no es de fiar. El instinto de Can, aunque a veces nublado por su bondad, finalmente lo guiará. Verá a través de las manipulaciones de Guldem y reconocerá su verdadera naturaleza. Y en tercer lugar, creo que el nuevo personaje que se ha incorporado a la serie jugará un papel clave en la resolución del conflicto. No sé exactamente cómo, pero estoy segura de que tendrá un impacto importante en la historia. Tal vez posea información crucial sobre el pasado de Demet, o tal vez se convierta en un aliado inesperado de Can. Su presencia, sin duda, alterará la dinámica de la serie y añadirá nuevas capas de complejidad a la trama. Pero bueno, estas son solo mis teorías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasará en los próximos episodios? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías, y me encanta debatir con ustedes sobre la serie. Sus perspectivas son valiosas y contribuyen a enriquecer el análisis de la serie. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desmenuzado el drama de Demet, la explosión de Guldem y la desilusión que, lamentablemente, se avecina para Can. Repasamos la angustia de nuestros personajes favoritos y teorizamos sobre lo que el futuro les depara. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando cada detalle de este apasionante episodio. Gracias a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre la serie. ¿Qué les pareció la actuación de Demet? ¿Creen que Guldem se merece lo que le está pasando? ¿Y Can logrará superar esta decepción? Quiero saberlo todo. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Recuerden que este canal es para ustedes, para compartir nuestra pasión por las series turcas y para fangirlear juntos. Así que no duden en participar y dejar sus comentarios. Hasta la próxima y que el drama turco los acompañe. Adiós.